Hola, ¿qué tal, queridos? Qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy jueves 19 de septiembre. Estamos en la serie El fruto del Espíritu. Este es el día 4 y este devocional se titula El Espíritu contra la carne. Hemos estado estudiando esta sección donde el apóstol Pablo nos habla de que andemos en el Espíritu y no andemos en la carne, porque estas son dos cosas que se oponen y hay una lucha en nuestro corazón. Y hemos sido invitados a vencer en esta lucha a través de alimentar nuestro espíritu para vencer en contra de la carne. Y hoy queremos concentrarnos en qué es eso de la carne, porque creo que hay veces que tenemos ideas equivocadas de qué es la carne. De pronto pensamos que la carne es cualquier cosa que tenga que ver con lo material. La comida, la sensualidad, cualquier cosa que hagamos con el cuerpo es malo, es feo, es pecado. Y no es así. No es lo que está diciendo la Biblia, no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso de la carne? Hoy trataremos de ser un poco más claros entre esa distinción entre el espíritu y la carne. Y pedimos a Dios que Él nos guíe y que a través de esta enseñanza, recuerden, este es el propósito fundamental, ser más como Jesús, que seamos moldeados a la imagen de Cristo Jesús, que vivamos vidas en el Espíritu, vidas conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne y el pecado. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, porque nos amas, Padre Santo, y porque tú nos ayudas, Señor, en tu poder a vencer la carne en nosotros. Permítenos vivir vidas que te agraden, vivir vidas de santidad. En el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Gálatas 5 del 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto para que, como ya se los he dicho antes, que los que predican tales cosas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Lo voy a volver a leer esta lista tan, tan infame de cosas que practicamos los seres humanos cuando no vivimos en el Espíritu. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer ahora la versión internacional. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo la ven con esta lista tan interesante de producto de la carne? Y hoy quiero que nos concentremos en entender qué es eso de la carne. Repito, la carne no tiene que ver necesariamente solo con el cuerpo, como pensando que todo lo que tenga que ver con algo físico es malo. Hay una tendencia de pronto que también se ha metido en denominaciones cristianas y sobre todo en la religión popular, que tiende a decir que todo lo que es físico es malo. Comer mucho es pecado. O no solo comer mucho, comer es pecado. Cualquier cosa que nos produzca un cierto tipo de placer físico es pecado. La sensualidad, la sexualidad es pecado. Por eso, en ciertas denominaciones cristianas, el sacerdote, el líder de la iglesia, tiene que ser célibe. No se puede casar, no puede practicar la sexualidad porque el sexo es pecado, es algo malo. La gente normal sí se puede casar y el matrimonio resulta algo así como una especie de un permiso para pecar. Como si todo lo que tuviera que ver con el cuerpo fuera malo. Y eso no es así, definitivamente no es así. No, Dios creó la sexualidad, Dios creó la comida, Dios nos hizo así, con esas necesidades físicas. Y Dios creó al ser humano y le dijo, coman de todo árbol. Y Dios creó al ser humano y a la mujer, al hombre y la mujer, y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, tengan hijos. Y Dios dijo, todo esto es bueno. Dios les dijo que coman, Dios les dijo que se multipliquen. Eso significa la sexualidad. ¿Cómo iban a tener hijos si no? Dice mi padre siempre, ni modo que viéndose a los ojos, ¿no? Así, esfuérzate más, Adán, esfuérzate más, Eva. Vamos a tener un hijo viéndonos a los ojos. No. Dios creó la sexualidad, Dios creó la comida, incluso el trabajo. Dios le dijo, labren el huerto. Es creación buena de Dios y todo eso es bueno. El problema es que el pecado entró en la humanidad y una vez que el pecado entró en la humanidad, los seres humanos nos las hemos arreglado
para corromper todo aquello que Dios creó bueno. Y entonces, el trabajo ahora nos cansa y la comida ahora se puede convertir en glotonería cuando nos obsesiona y cuando no lo hacemos según los límites naturales de lo que Dios quiere para nosotros. Lo mismo con la sexualidad, es un regalo bueno de Dios cuando se usa según el diseño de Dios. Cuando se usa fuera del diseño de Dios, ni siquiera nos da el placer y la plenitud que Dios quiere que experimentemos a través de ese regalo bueno. El punto es que no todo lo que tiene que ver con lo físico, con el cuerpo, es malo. Entonces, ¿a qué se refiere la carne en el sentido en el que lo está usando Pablo aquí, en oposición al espíritu? Bueno, déjenme les comparto que también el apóstol Pablo a veces utiliza este término de la carne para hablar de cosas más positivas. Por ejemplo, en Gálatas 3:20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. En ese sentido se refiere a lo que ahora vivo en mi vida material, en mi vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y también el apóstol Pablo en otros textos dice que seremos resucitados en nuestro cuerpo y seremos transformados y recibiremos un cuerpo espiritual. Es complicado de explicar a qué se refiere el apóstol Pablo con eso, pero basta esto para ver cómo el apóstol Pablo no piensa que todo lo que es cuerpo es malo. Entonces, ¿a qué se refiere este asunto de la carne? Déjenme decirlo con una palabra: pecado. A eso se refiere. Vivir en la carne es vivir en el pecado. El apóstol Pablo está utilizando el asunto de la carne para referirse a esa vieja naturaleza de pecado en oposición a la nueva naturaleza espiritual. Pero no se trata de una división entre lo inmaterial, entre lo espiritual, en el sentido de lo que no se ve con los ojos, y lo material, lo de carne y hueso. No, hay cosas que hacemos en la carne, en carne y hueso, en la materia, que son espirituales. Y hay cosas que hacemos que no necesariamente son materiales que puedes tocar con tus manos y que es de piel, que son carnales. Porque el punto no es entre lo inmaterial y lo material. El punto es entre el pecado, que está en oposición a Dios, y la vida en el espíritu, que es lo que está dentro del plan de Dios. Y esa es la distinción entre carne y espíritu. No se trata de una cuestión de físico y no físico, o de inmaterial y material. Se trata de una distinción entre el pecado, ser gobernados por el pecado, o ser gobernados por el espíritu. Vivir en la carne es vivir conforme a los deseos de la carne. Déjenme decirlo con otra palabra: el egoísmo. Vivir en la carne es vivir conforme a los deseos egoístas, pensar en uno mismo, en su propia carne. Vivir en los deseos del espíritu es poner primero la voluntad de Dios y las necesidades de los demás antes que mi propia carne. Por eso es la distinción entre carne y espíritu. En resumen, la carne es la vieja naturaleza dominada por el pecado y que es egoísta, y el espíritu es la nueva naturaleza gobernada por el espíritu y que vive una vida de adoración a Dios y de amor a los demás. Podemos distinguirla entre pecado y voluntad de Dios. Podemos distinguirla entre egoísmo y amor. Por eso el apóstol Pablo va a hablar en este texto sobre el amor muchas veces, y ya lo iremos descubriendo. Por lo pronto, déjenme ir a las 3 enseñanzas del día de hoy. Enseñanza número 1: escoge tu entrenador. Hay 2 entrenadores, mis queridos hermanos. Hay 2 entrenadores posibles. Dice el apóstol Pablo también en otro texto que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Hay un entrenador de las tinieblas, hay un entrenador de la carne. Y hay un entrenador del espíritu, del amor. Es el Espíritu Santo en nosotros. ¿A qué entrenador le estás haciendo caso, mi querido hermano? ¿A qué guía le estás haciendo caso? Dice el apóstol Pablo también: no se dejen guiar por la carne, déjense guiar por el Espíritu. ¿A qué entrenador, a qué guía le estás haciendo caso? Escoge tu entrenador, mi amado hermano. Hay 2 posibles: el Espíritu Santo o los príncipes de las tinieblas, o el mal. ¿A quién le estás haciendo caso? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué instrucciones estás escuchando? ¿A quién le estás prestando oídos en esta lucha, en esta guerra entre el espíritu y la carne? Número 2, escoge tu alimentación. Ayer hablamos acerca de quién gana esta lucha: el que alimentas más. Escoge tu alimentación, mi amado hermano.
que estás metiéndole a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu. Y no me refiero, por supuesto, solo a cuestiones físicas. De hecho, no me refiero a cuestiones físicas. Me refiero a cuestiones de lo que le metes a tu mente, lo que le metes a tu corazón, a tu alma. ¿Qué dejas que entre en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu? Y me refiero, por supuesto, a lo que escuchas, la música, los programas, lo que ves, las películas, los TikToks, lo que lees, las revistas, las personas con las que te juntas, las conversaciones que tienes, tus pensamientos, las cosas que te interesan, las cosas que persigues. Estás alimentándote por las cosas de la carne o alimentándote por las cosas del Espíritu, la palabra de Dios, la oración, el cuerpo de Cristo. Y número 3, escoge tu rutina. Todo esto tiene que ver con una especie de metáfora del ejercicio físico, ¿no? Escoge tu entrenador, a quien le haces caso, escoge tu alimentación, tan importante para la vida física, escoge tu rutina, lo que haces. Dicen que una vida sedentaria atrofia tus músculos. Ve al gimnasio. Ahora, no estoy hablando, por supuesto, físico, estoy hablando de tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu relación con Cristo. No que el ejercicio sea poco importante, el ejercicio es bueno y la alimentación es buena, por supuesto. Y creo que a veces también refleja un poco de nuestra vida espiritual, porque a veces la comida también se puede convertir en una adicción. A veces el deporte también se puede convertir en una adicción. Por eso ejercita tu vida, que tu rutina tenga oración, que tu rutina tenga lectura de la palabra todos los días, que tu rutina tenga comunión con el cuerpo de Cristo. Mi amado hermano, escoge a tu entrenador, escoge tu alimentación y escoge tu rutina. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque nos hablas todos los días, Padre Santo, y permítenos recibir tu palabra y, Señor, alimentarnos de ella todos los días. En el santo nombre de Cristo Jesús queremos estar bien entrenados, bien alimentados, con una buena rutina para que nuestro espíritu esté fortalecido. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.